Bueno, pues continuando entonces con el capítulo 3, tenemos que introducir varias propiedades nuevas. Bueno, por el momento una, ¿verdad? Que en este caso sería entalpía. Entalpía realmente es una propiedad que es definida en base a otras propiedades, una combinación de propiedades, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso tenemos que la entalpía por definición es igual a la energía interna más la presión por el volumen, ¿verdad? O la energía interna específica, que es energía interna por unidad de masa, es igual a la energía interna específica, dije entalpía específica por unidad de masa es igual a la energía interna específica por unidad de masa, bueno, energía interna específica, más la presión por el volumen específico. O sea que la podemos expresar en función de energía o en función de específica por unidad de masa. Sobre esta propiedad, se construyó inicialmente porque es la conglomeración del término de energía interna más presión por volumen aparecía bien constante en las ecuaciones, ¿verdad? De termodinámica, especialmente cuando estamos bregando con sistemas abiertos. Lo vamos a ver esto en el capítulo 4. Y lo que se hizo fue que se creó una propiedad para colapsar las tres. O sea que matemáticamente, si yo sumo en un estado en particular la energía interna específica más la multiplicación de la presión por el volumen específico, eso me da entalpía. Sin embargo, pues la entalpía tiene un valor añadido porque te da información más rápida y te da información que normalmente las propiedades por sí solas no te las pueden dar, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver a través del curso. Cuando estamos bregando con la entalpía, pues básicamente cuando estamos bregando en cambio de fase, simplemente usamos la misma ecuación, ¿verdad? Dentro de la zona de cambio de fase, la HF más la calidad por HI menos HF, donde en este caso en particular, HFG se le conoce también como la entalpía de evaporización. O sea, si vamos a la tabla A3, por ejemplo, o A2, cualquier tabla de cambio de fase, cualquier sustancia, ¿verdad? Tenemos volumen específico, energía interna específica y también tenemos entalpía específica. Tenemos la entalpía en el punto F, que es líquido saturado, y la entalpía en el punto G, que es vapor saturado. Fíjate que en entalpía y solamente en entalpía tenemos la diferencia entre HG menos HF, ¿sabe? HFG. O sea, que este número que está aquí es numéricamente la diferencia entre este menos este. Pero ¿y por qué me dan en esta columna, ¿verdad? Me dan HFG y por qué le ponen evaporación? ¿Qué es lo que implica eso? Bueno, para explicarte eso voy a hacer un problema hipotético aquí, ¿verdad? Vamos a decir que tenemos un sistema cilindro-pistón donde tenemos una sustancia que es contenida y le estamos aplicando calor, ¿verdad? Estamos aplicando calor. Entonces, aquí. Estamos aplicando calor. Entonces, pues tenemos que las presunciones para este problema hipotético, ¿verdad? El sistema cilindro-pistón es que no hay fricción, la presión, el proceso ocurre a presión constante, no hay cambio de energía cinética ni potencial y que el estado 1 es el punto F y el estado 2 es el punto G. O sea que básicamente si yo fuera a dibujar una gráfica de presión y volumen específico, ¿verdad? En el estado 1 estoy aquí en el estado de líquido saturado y en el estado 2 estoy en el estado entonces de vapor saturado, ¿verdad? Estamos evaporando, se está básicamente durante el proceso de cambio de fase completo, de líquido a vapor saturado. Si yo quiero buscar entonces cuantificar cuánto es la transferencia de calor, pues hago entonces un balance de energía, donde me queda que Q1 al 2 más W1 al 2 es igual a delta U más delta PE más delta KE. Entonces sabemos que estos dos son cero, ¿verdad? En base a las presunciones que yo puse en este ejercicio hipotético. Y me queda entonces que si quiero buscar entonces el trabajo, pues el trabajo es todo un trabajo de expansión-compresión, donde se cuantifica con la integral de presión de volumen, ¿verdad? Donde la presión, que me queda, como la presión es constante en este problema, me queda que esto es igual a la presión por el cambio en volumen y lo convertimos en propiedades intensivas, ¿verdad? Donde me queda que es la presión por la masa por el cambio en volumen específico, ¿verdad? Propiedades intensivas es importante porque esas son las propiedades que están tabuladas, ¿verdad? Si pongo esto despejando para transferencia de calor y lo pongo dentro de la ecuación de transferencia de balance de energía, ¿verdad? Me queda que transferencia de calor 1 al 2 es igual al trabajo 1 al 2, que es presión por la masa por el cambio en volumen específico, más el cambio de energía interna específica, que la convierto en energía interna específica interna, energía interna específica interna, así que es la masa por el cambio de energía interna específica interna, ¿verdad? De U, donde yo sé que la energía interna específica
igual a la energía interna sobre masa. ¿Ok? Esto es Q pequeño. Anyways, entonces, ¿qué hago? Si saco la masa del factor Q, me queda que esto es igual a Q es igual a la masa por P por delta V más delta U, ¿verdad? Y si muevo la masa al otro lado de la ecuación, me queda que la transferencia de calor por unidad de masa es igual a, si lo aglomero todo en estados, U2 más P por V2 menos U1 más P por V1. ¿Okay? Rompí este delta V y este delta U y agrupé en términos de estado. Este es el estado 1, este es el estado 2. Perdón, estado 2, estado 1. Como yo sé que la entalpía, por definición, es energía interna más presión por volumen específico, pues entonces puedo reescribir Q12 sobre M como H2 menos H1, donde esto es H2 y esto es H1, pero como el estado 2 estoy en G, en el estado de vapor saturado, y en el estado 1 estoy en el estado F de líquido saturado, pues entonces me queda que Q12 sobre M es Hg menos Hf, o sea, HFG. Y a esto se le conoce como la entalpía de evaporización, porque es la energía necesaria para cambiar de fase de líquido a vapor saturado, que no solamente incluye el cambio de energía interna, sino también incluye la expansión, porque estamos cambiando de líquido a vapor y expande significativamente, ¿verdad?, la sustancia a presión constante. ¿Okay? So, tenemos los dos términos, el trabajo de expansión y el cambio de energía interna, y todo eso es igual a la energía necesaria para inducir el cambio de fase. Y por eso se conoce como la entalpía de evaporización. ¿Okay? Y eso es importante saberlo, ¿verdad? Que para no solamente la energía interna me cuantifica esa energía de cambio de fase. Bueno, ya con eso en mente, la definición de lo que es la entalpía y la entalpía de vaporización, bueno, podemos mover a la próxima propiedad, ¿verdad? Que en este caso es calor específico, ¿verdad? El calor específico es una propiedad que vamos a estar utilizando mucho, específicamente cuando estamos pregando con líquidos y gas ideal. Y pues una de las propiedades más valiosas, ¿verdad?, de termodinámica, y vamos a ver por qué, ¿verdad? Primero vamos a hacer la definición, ¿verdad? Calor específico, que en otros campos se le conoce como capacidad de calor, se define de esta forma, es una definición completamente matemática, donde me queda que el calor específico, por definición, son dos: calor específico a presión constante y calor específico a volumen específico constante. El calor específico a presión constante se define como la diferencial parcial de entalpía con respecto a temperatura a presión constante, y el calor específico a volumen constante se define como la diferencial parcial de energía interna específica con respecto a temperatura a volumen específico constante. Y esa es realmente la definición real de los calores específicos. Las unidades son kilojoule entre kilogramos Kelvin o BTU entre libras masas Rankine. ¿Qué pasa? Que hay una definición, como le digo yo de cariño, una definición bastarda del calor específico, y por eso es que se le conoce también como capacidad de calor, porque en condiciones especiales pues se puede asociar con cambios, ¿verdad? Bueno, vamos a decir así, con energía, o cómo los procesos se comportan en términos de tiempo en condiciones especiales, ¿verdad? Donde la definición simplificada del calor específico se le puede ver como la energía necesaria para cambiar un grado de temperatura a una masa de 1 kilogramo. Cuando digo cambiar, es que aumentar o disminuir, ¿verdad? Un grado de temperatura a una masa de 1 kilogramo. Para que tengas un ejemplo, el calor específico a presión constante de agua es alrededor, no exactamente, ¿verdad?, de 4 kilojulios entre kilogramos, y el aluminio es alrededor de 1 kilojulio entre kilogramos. En base a esta definición simplificada, ¿qué conclusiones podemos llegar si comparamos aluminio con agua? Podemos verlo de dos formas, ¿verdad? Podemos verlo de que al agua le hace falta más energía para hacer un cambio de 1 grado que al aluminio. ¿Y cuánto más? 4 veces más energía para hacer un cambio de 1 grado de temperatura. ¿Ok? Bueno, en este caso 1 grado Celsius, ¿verdad? Porque estamos bregando con un sistema internacional. Porque esto es con respecto a un cambio. También lo podemos ver con respecto al tiempo, ¿verdad? Porque si la energía es constante, ¿verdad?, la energía estoy calentando o enfriando el agua, el aluminio, a la misma razón, como
por ejemplo los métodos de nevera, aluminio, una masa de 1 kilogramo de aluminio y una masa de 1 kilogramo de agua, los métodos de nevera, que estoy removiendo calor a la misma razón, en el caso de la nevera, pues entonces implicaría que voy a remover 1 grado, voy a bajar 1 grado, no remover, voy a bajar 1 grado de temperatura de la sustancia 4 veces más rápido en el aluminio que en el agua, ¿verdad? También lo puedo ver así. Bueno, el calor específico es una propiedad bien valiosa, pero tenemos que entender que cuando estamos bregando con cambio de fase o vapor sobrecalentado, el calor específico es una función altamente no lineal en temperatura. O sea, si calificamos el calor específico con temperatura, para cambio de vapor sobrecalentado, este CP en Celsius y en Fahrenheit, ¿verdad? Me doy cuenta que es complicado de trabajar. Sin embargo, cuando estamos en sólidos y en líquidos, no es tan complicado y no es tan no lineal. ¿Okay? Y entonces podemos hacer unos modelos, unas aproximaciones que nos ayudan a poder sacar información que de otra forma no pudiésemos obtener. Vamos a empezar con el modelo de sustancias incompresibles utilizando el calor específico como tal, como lo hemos definido. Vamos a empezar, ¿verdad?, con la presunción de que, ¿verdad?, ¿qué es eso de modelo de sustancias incompresibles? Bueno, cuando hay incompresibles, implica que no se puede comprimir. Los líquidos son altamente no compresibles. ¿Okay? O sea, básicamente son incompresibles. Son bien difíciles de comprimir. Los sólidos también, hasta el punto de que se deforman, ¿verdad? Si estamos en el límite de que los esfuerzos que le estamos aplicando a los sólidos no inducen deformación, como por ejemplo, si yo intento aplastar la pared de mi casa, ¿verdad? Con las dos manos, ¿verdad? De un lado y del otro, no voy a hacer un cambio significativo en volumen, ¿verdad? Porque la fuerza que yo tengo no es suficiente para eso. So, en ese caso, la pared de concreto pues es incompresible. En el límite de que los sólidos son incompresibles, los líquidos siempre son incompresibles mayormente, ¿verdad? Aunque se comprimen bien poquito, pero casi nada. Pues entonces me queda que la entalpía es igual a la energía más presión por volumen. Si llevo una diferencial parcial de la entalpía con respecto a temperatura o presión constante, me queda que esto es igual a du dt más P por du dt, más, falta algo aquí, ¿verdad? Más V por dp dt. ¿Okay? Esto termina aquí. Haciendo la regla de la cadena, termino con un término aquí. ¿Qué pasa? Que como estamos bregando con sustancia que es incompresible, pues entonces el volumen específico es constante y esta derivada se va a hacer. Como estoy bregando con el caso de que la presión es constante, ¿verdad? Porque estoy presumiendo, porque es la definición de hecho de calor específico a presión constante, pues entonces esto que está aquí también se va a hacer. O sea que me queda que entonces du dH sobre dH dt, perdón, a presión constante es igual a du dt, ¿verdad? Solamente para el punto de que estamos bregando con sustancias incompresibles, porque este término se va a hacer. Por tal razón, como la definición de Cp es dH dt y la definición de Cv es du dt, pues implica entonces que para sustancias incompresibles, pues el calor específico a presión constante es exactamente igual al calor específico a volumen constante y simplemente le llamamos calor específico. Y esta simplificación me ayuda un montón, ¿verdad? Porque de hecho para sólidos y líquidos, CV no se tabula. No se tabula porque como son iguales, pues solamente se tabula CP. ¿Okay? Cuando tomamos sustancias compresibles como gases, esto no aplica. Solamente para líquidos y sólidos. Entonces, como CP es igual a CV, de la ecuación de definición, ¿verdad? De calor específico a volumen constante, pues me queda entonces que delta U es igual a C delta T, ¿verdad? Y delta H es igual a C delta T más V delta P para el caso de que hay un cambio en presión. Pues entonces, ¿qué pasa? Ya tengo entonces una ecuación que me relaciona directamente la energía interna específica con la temperatura sin tener que estar buscando las energías internas en las tablas termodinámicas. Igual con la entalpía tengo una ecuación que relaciona la entalpía con temperatura y presión y volumen en algunos casos especiales
sin tener que estar buscando las tablas termodinámicas y interpolando, buscando dos propiedades intensivas independientes, simplemente me hace falta la temperatura, y en este caso pues, la temperatura, la presión volumen específico para H, delta H. En el caso de delta H, el volumen específico es bien pequeño, ¿verdad? Para sólidos y líquidos. Recuerda que el volumen específico es el inverso de la densidad. Y los sólidos y los líquidos tienden a tener densidades que están cerca o por encima de los 1000 kilogramos en metros cúbicos, o sea que este número típicamente está cerca de por 10 a menos 3 o más pequeño. O sea que el término este de cambio en presión tiene que ser significativo para que este término que está aquí sea valioso. Por ejemplo, para agua el calor específico es 4.18 kilojoules entre kilogramos, lo multiplico por un cambio en temperatura de solo 1 grado, pues me queda que este término que está aquí es solamente 1 grado, esto es 4.18 kilojoules entre kilogramos. Si hago un cambio de 100 kilopascales, por ejemplo, por aquí, con este volumen específico, me queda básicamente 0.01 kilojoules entre kilogramos, ¿verdad? Porque esto sería metros cúbicos entre kilogramos, que esto es kilopascales, que esto es kilojulios, kilopascales por metro cúbico de kilojulios, que esto es por 10 a la menos 3, esto es 10 a la 2, me queda 0.01, ¿okay? O 0.1, debo pensar, 0.1, o sea, sobre el término con 100 kilopascales, este término es básicamente insignificante en comparación con este. Ese término tiene que ser pequeño. Entonces, para buscar estas propiedades de calor específico para algunos sólidos y líquidos, lo puedes conseguir la tabla A19, ¿verdad? Que tenemos la tabla A19, calor específico a presión constante para algunos sólidos, para algunos materiales de construcción y para algunos líquidos, ¿verdad? Fíjate que, ¿verdad? Aquí tenemos agua, ¿verdad? Agua es el único, casi todos me lo dan solamente a 300 grados Kelvin, 400 Kelvin. El calor específico sí tiende a variar con temperatura, pero no varía tantísimo para los sólidos, ¿verdad? Eh, y para los líquidos tampoco. O sea, si te fijas, ¿verdad? En el caso de agua, aquí está variando en temperatura y no varía mucho tampoco, ¿verdad? Pero en el agua me dan esa información adicional que en otros no me va a dar. Y hay unos casos especiales también, ¿verdad? Cuando estamos bregando con sólidos, ¿verdad? Con sólidos, básicamente delta H es igual a delta U, que es igual a C delta T. Cuando estamos bregando con líquidos y un proceso a presión constante, delta H es igual a delta U, que es igual a C delta T. Pero cuando estamos bregando con líquidos, cuando la temperatura es constante, pues entonces este término se va a cero y me queda este término delta U es igual a cero y delta H es igual a U delta P. Esto se utiliza más para el caso de algunas bombas donde el cambio de temperatura es cero. Hay algunas aplicaciones, ¿verdad?, que en el libro, pues, esto lo toman en consideración así. ¿Okay? Bueno, pues, ¿qué nos falta? Pues, vamos a hacer un ejemplo. Bueno, pues este es el ejemplo 3 del capítulo 3, valga la redundancia, donde tenemos un tanque bien aislado de cobre con temperatura inicial conocida que contiene 4 kilogramos de agua que está inicialmente a 50 grados Celsius. El sistema llega finalmente a equilibrio térmico, o sea que tenemos temperaturas diferentes, 27 grados Celsius para cobre, 50 para agua. El tanque está bien aislado y esperamos a que se equilibren las temperaturas entre los dos materiales. Y de hecho, eso es lo que queremos buscar en el estado final. Queremos buscar la temperatura final de equilibrio. ¿Ok? Eso es lo que queremos buscar. So, en este problema, ¿sabes? Lo primero que uno quiere pensar, ¿verdad? Es como que diantre, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? Simplemente, básicamente, un intercambio de calor entre el agua y el cobre, ¿verdad? Como está bien aislado, pues no puede salir el calor hacia afuera, ¿verdad? Pues queremos buscar esa temperatura final de equilibrio de alguna forma u otra. Uno pensaría, caramba, pero si no será como entre medio de las dos temperaturas, ¿sabes? El promedio aritmético entre estas dos, que está la temperatura final de equilibrio. Bueno, no necesariamente, ¿verdad? Eso depende de los materiales, en este caso las propiedades como masa y calor específico, como vamos a ver en este problema.
Empezamos con la data, ¿verdad? Tenemos la masa del cobre que son 13 kilogramos, la temperatura inicial que es 27 grados Celsius, la masa del agua que son 4 kilogramos y temperatura inicial que son 50 grados Celsius. Queremos buscar entonces la temperatura final de equilibrio también en grados Celsius. Las presunciones son sistema cerrado, ¿verdad? Sabemos que eso implica que esto que está aquí, sistema cerrado implica que es masa constante, ¿verdad? Masa constante. Tenemos un tanque rígido, que sabemos que eso implica volumen constante, ¿verdad? Volumen constante. Tenemos también un tanque bien aislado, que eso implica entonces que la transferencia de calor es igual a cero, sea entrando o saliendo. Y también tenemos que el estado final esté en equilibrio termal, lo que implica que la temperatura del agua en el estado final es igual a la temperatura del cobre en el estado final. En este caso final sería el estado 2. ¿Ok? Entonces tenemos esto. Así que vamos para entonces la parte del análisis, que tengo un dibujito aquí medio casero, tengo aquí el tanque de cobre, tengo el agua que está aquí adentro, esto está bien aislado. Y entonces digo, diantre, como yo puedo buscar temperatura, ¿verdad? Porque hasta ahora, pues de lo que hemos visto realmente, no sé cómo buscar la temperatura en función de un proceso. Yo sé buscar la temperatura en un estado fin, en un estado como tal, utilizando otras termodinámicas, pero cuando hay un proceso atado a esto, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Bueno, pues cuando tenemos un proceso atado a todo lo que está ocurriendo, pues tenemos que hacer entonces utilizar una herramienta de proceso que sabemos que es el balance de energía, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si yo voy a hacer el balance de energía, me hace falta un sistema. Yo tengo que escoger un sistema. Y aquí podemos tener varios sistemas. Podemos escoger el agua sola, podemos escoger el cobre solo, podemos escoger el agua y el cobre juntos, o podemos escoger el agua, el cobre y la aislación. En este caso, como lo que yo estoy buscando es temperatura, no transferencia de calor, lo más conveniente es que se escoja el agua y el cobre juntos como sistema, en la misma interfase entre el cobre y la aislación. ¿Por qué? Porque si escojo los dos juntos, pues entonces el término de transferencia de calor no aplica, es cero. Yo no estoy buscando transferencia de calor. Si estuviese buscando transferencia de calor, ese no puede ser mi sistema. Pero no estoy buscando transferencia de calor. ¿Qué pasa? Si escojo agua, sí voy a ver transferencia de calor, porque hay transferencia de calor entre el agua y el cobre. Y lo mismo ocurre si escojo cobre solamente. También veo transferencia de calor. O sea que no la conozco, ¿verdad? Para eliminar ese desconocida, sale mejor escoger los dos sistemas, tanto el agua como el cobre como sistema juntos, y hacemos entonces el balance de energía, donde me queda que Q1W es igual a delta U más delta K más delta P. Sabemos que en este caso no los pusimos como presunción, pero aquí no hay cambio en altura ni tampoco hay cambio en velocidad, o sea que los términos de energía cinética y potencia son cero. No hay trabajo eléctrico, ni mecánico, ni tampoco de expansión compresión, o sea que este término de trabajo también es cero. Y me queda entonces, espérate, y como escogimos los dos juntos, ¿verdad? El agua y el cobre, pues tampoco, o sea, esta transferencia también es cero. O sea que me queda que cero es igual al cambio en energía de mi sistema, pero como la energía es una propiedad extensiva, o sea que igual a la suma de sus partes, me queda que es la sumatoria del cambio de energía del agua más el cambio de energía del cobre. Poniéndolo en términos de propiedades intensivas, me queda que la energía lo puedo convertir en energía interna específica a través de esta ecuación, ¿verdad? Donde me queda que el cambio de energía interna es igual a la masa del agua por el cambio de energía interna específica del agua, y el cambio de energía interna del cobre es igual a la masa por el cambio de energía interna específica del cobre. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo yo busco esa energía interna específica? Bueno, en el caso de agua, pudiésemos, ¿verdad?, ir a las tablas si tuviésemos más información. Recuerden que necesitamos dos propiedades intensivas e independientes para fijar el estado. Aunque hay sus excepciones, pero todavía no hemos llegado a ellas, ya llegaremos. Eh, pero para cobre no hay chance. ¿Ok? En este caso tampoco para agua porque no tenemos dos propiedades intensivas e independientes.
¿verdad? Así que necesitamos otra herramienta, y en este caso, presumiendo que el cobre y el agua son incompresibles, que lo son, ¿verdad? El cobre en el límite de que no se deforma, ¿verdad? Que el esfuerzo no deforma el material, y el agua es líquida, o sea que es incompresible por naturaleza. Pues entonces usamos el modelo de sustancias incompresibles que me dice que el cambio en energía interna es igual al calor específico por el cambio de temperatura. Insertamos esto dentro del balance de energía y me queda que cero es igual a la masa del agua por el calor específico del agua por el cambio de temperatura del agua más la masa del cobre por el calor específico del cobre por el cambio de temperatura del cobre. Donde en este caso T2 es igual en ambos casos porque como estamos en equilibrio, como pusimos en la presunción, ¿verdad? La temperatura final del cobre es igual a la temperatura final del agua y simplemente le puse T2 por simplicidad porque es la misma. Que, by the way, es lo que estoy buscando. O sea, esta es la parte más importante. So, despejamos entonces para la temperatura 2 y yo te debatí ese ejercicio, no es muy difícil, ¿verdad? Me queda entonces que una ecuación similar a esta donde la temperatura 2 es igual a la masa por el calor específico del cobre, perdón, del agua, por la temperatura del agua inicial, más la masa por el calor específico del cobre multiplicado por la temperatura del cobre inicial sobre la sumatoria de la multiplicación de la masa por el calor específico de cada sustancia. ¿Okay? Y esta ecuación es bien importante, yo creo que tenemos que detenernos aquí, ¿verdad? Y empezar a pensar qué implica esta ecuación. ¿Sabes? ¿Qué información importante yo puedo sacar de aquí? Bueno, como dijimos ahorita, ¿verdad? La temperatura final de equilibrio realmente no depende, o sea, no es como un promedio de las temperaturas iniciales. Depende del calor específico, ¿verdad? Pues cada sustancia requiere más o menos energía para inducir un cambio de un grado de temperatura, como vimos un poquito, bueno, hace poco. Y también, según esta ecuación, depende de la masa, ¿ok? Y vamos a ver ya mismo cómo es que esa dinámica juega cuando hagamos la matemática, ¿verdad? Porque yo sé que yo tengo, la masa las tengo de ambas sustancias, pero no tengo el calor específico. O sea, que nos toca entonces buscar esas propiedades. Tenemos entonces que para buscar propiedades, en este caso de calor específico, tenemos que usar la tabla A19, donde la tabla 19 es la que me da esa información en el caso específico, ¿verdad? De agua. En el caso específico de agua, perdón, de cobre, pues tengo aquí, cobre está aquí, y tengo aquí calor específico que es 0.385 kilojulios entre kilogramos Kelvin. En el caso de agua, fíjate que me lo dan un rango en temperatura, pero en este ejercicio, por ejemplo, el agua rondea entre 300 y 325, 325 323 inicialmente, ¿verdad? Y final está entre medio de estos dos. Y fíjate que el calor específico no varía mucho, que es 4.179, 4.182, que si lo ponemos en términos de tres cifras significativas, pues me queda igual que 4.18, realmente no cambia. Así que voy a escoger ese valor, ¿verdad? 4.18 kilojulios entre kilogramos Kelvin, y el calor específico, pues el único tabulado, ¿verdad? Que es a 300 Kelvin. Fíjate que para agua sí tenemos pues tenemos básicamente, ¿verdad? La libertad de poder hacer algún tipo de interpolación, ¿verdad? Pero yo no lo recomiendo. O sea, para el agua yo siempre escojo 4.18 y ya, en el agua líquida. Cuando estamos en cambio de fase, esta ecuación no aplica, ¿ok? Esta ecuación no aplica para cambio de fase, ni tampoco para vapor sobrecalentado, ¿verdad? Porque el calor específico realmente no es lineal y la matemática que utilizamos para poder llegar a esta aproximación básicamente tiene que implicar que el comportamiento es lineal o simplemente es constante. En el caso de líquidos es básicamente constante, no cambia mucho con temperatura, así que por eso fue que se lo debe integrar y terminamos con una ecuación como esta. Que no enseñé, pero tú lo puedes derivar. Entonces, para líquidos y sólidos simplemente es un valor escogido ya, agua es ese valor que está tabulado, 4.18 ya, y los sólidos pues los que están allí tabulados en la tabla 19. Para gases ideales cuando llegamos allá es un poquito más complejo y llegaremos allí. Entonces, antes de hacer la matemática, meter todo en esta ecuación, hacer la matemática, yo hice una pausa aquí. Me gustaría evaluar la multiplicación de la masa y el calor específico del agua y del cobre por separado, a ver qué es lo que está pasando aquí. Por ejemplo, en el caso de agua, la multiplicación de la masa por el calor específico, ¿verdad? Me da a 16.72. Bueno, vamos a ponerlo en función de
tres cifras significativas, 3.7, ¿verdad? 3.7. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se frizó esto. 3.7, ¿verdad? Ok, me olvidó luego eso. 3.7, entonces me da 16.7 kilojulios entre Kelvin. Si hago la multiplicación de la masa por el calor específico, ¿verdad? Que son los términos que están aquí en esta ecuación, del cobre me queda que es 5.01 kilojulios entre Kelvin. Y si me doy cuenta, la masa del agua es bastante menor que la masa del cobre, pero el calor específico es mucho más. O sea que la multiplicación de los dos en este ejercicio me da que la masa por el calor específico del agua es básicamente un poquito más de 3 veces más que la multiplicación de la masa por el calor específico del cobre. Y si ponemos eso en esta ecuación, me está diciendo que este término va a ser 3 veces más importante o más grande en magnitud que este, porque las temperaturas son similares. ¿Ok? O sea que aquí este término en el numerador completamente va a dominar y en el denominador también. O sea que básicamente es como que si la temperatura 2 fuera básicamente este término que está aquí, que la aproximo a la temperatura del agua inicial. Claro, no es exactamente igual, ¿verdad? Porque aquí tenemos información todavía que no es cero. Pero esto me implica entonces que como la multiplicación de la masa por el calor específico no es solamente la masa o el calor específico, es la multiplicación de los dos, esa multiplicación es lo que realmente me habla de la inercia termal en este problema. O sea que en este caso el agua tiene más inercia termal y va a resistir más al cambio en temperatura que el cobre. O sea que la temperatura final, según esta información que está aquí, definitivamente va a estar mucho más cerca de la temperatura inicial del agua que de la temperatura inicial del cobre. ¿Ok? Y eso es lo que, o sea, por eso es que digo que la ecuación es importante, porque evaluando la ecuación, tú puedes sacar información significativa que no requiere la parte numérica. Por eso es que esta parte yo pues, le doy importancia y le doy puntos también en las examinaciones. Llegar aquí solamente porque hay información aquí que es importante. Entonces, evaluando la temperatura final de equilibrio, ¿verdad? O sea, poniendo dos numeritos, donde en el numerador, fíjate que tengo kilojulios entre Kelvin por Kelvin, o sea que se me cancelan los Kelvin, ¿verdad? Se me cancelan los Kelvin. Y entonces en el denominador tengo entonces que es kilojulios entre Kelvin. Se me cancela el kilojulio del numerador con el denominador y me queda 1 sobre Kelvin, que es Kelvin. Y entonces me queda que la temperatura final es 37.7 Kelvin o 44.55 grados Celsius. Tomando en consideración que la temperatura inicial del agua es 50 grados Celsius y la final es 44.55, pues el análisis que hicimos de la ecuación está correcto. O sea, el agua tiene mucho más inercia termal, ¿verdad? Y el cobre subió significativamente de temperatura, pero el agua no cambió tanto. ¿Ok? Una pregunta, aquí, ¿tengo que poner temperatura en Kelvin o puedo haber sido en Celsius? Bueno, el que me conteste esta pregunta, el primero que me conteste esta pregunta correctamente en el foro del capítulo 3, le doy unos puntitos para el examen. ¿Ok? Así que vamos a verlo ahí y seguimos en el próximo video.